Buenos días, Mister Ítalo. Mi grupo vamos a hablar sobre los siguientes temas, que sería tema 1, aceleración tangencial y normal. Segundo, gráficos del movimiento parabólico. Y como tercero, el análisis del movimiento parabólico. Mi grupo está integrado por los siguientes estudiantes, que es mi compañero Luigi Rivadeneira, mi compañero Gianfranco Ricardo y la persona que les habla, Andreina Reynado. A continuación, mi compañero Luigi. Aceleración tangencial y normal. Primero vamos a hablar sobre la aceleración tangencial. La aceleración tangencial se trata de la magnitud que vincula la variación de la rapidez con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de un coche, la aceleración tangencial depende de cómo el conductor pisa el acelerador. Como un dato importante, la aceleración tangencial es la que aumenta o disminuye la velocidad con la que se desplaza el vehículo. Ahora la velocidad o la aceleración normal, que se supone que otro componente perpendicular en el que puede descomponerse el vector de aceleración. En su dato importante sería que la aceleración normal es aquella que refleja el cambio que se produce en la dirección de la velocidad con el tiempo. Bueno, retomando con el ejercicio o el ejemplo del coche. La aceleración normal aparece cuando el conductor decide girar el volante y desplazar de dirección al vehículo. Esto nos lleva a reconocer que una aceleración puede tener diferentes direcciones y que éstas pueden a su vez apuntar con el mismo sentido que la velocidad. O sea que cuando el coche está avanzando o en sentido contrario cuando el coche está frenando. También podríamos dar un ejemplo de este tema. Primero que nada, en esto se establece que cada punto de la trayectoria que uno de sus ejes vendría a ser la tangente en ese punto y en el sentido positivo es el que corresponde con el vector velocidad. El otro vendría a ser un eje perpendicular y su pendiente positivo se dirige hacia el centro de la curvatura. Esto se define que el sistema de referencia propio o intrínseco para cada punto de la trayectoria como un sistema de coordenadas formado por dos ejes, eje tangente y sentido positivo. Aceleración tangencial y normal. La figura representa la aceleración total de una partícula que se mueve en el sentido de giro de la manecilla de un reloj. Como en este gráfico que podemos observar que el círculo del radio vendría a ser de 2.5 metros en un cierto instante. En este instante, ya encontramos la aceleración radial, la rapidez de la partícula y su aceleración tangencial. Para hallar la aceleración radial teníamos que utilizar la siguiente fórmula que vendría a ser igual a aceleración por el coseno del ángulo. Ya utilizando esta fórmula, nuestra aceleración radial vendría a ser igual a 13 metros sobre segundos al cuadrado. Después sacamos la rapidez de la partícula que vendría a ser igual a velocidad o rapidez igual a la raíz cuadrada de 13 por 2.5 metros, que vendría a ser la circunferencia del círculo. Y ya teniendo eso, al último sacamos la aceleración tangencial, que vendría a ser 3 igual a velocidad al cuadrado sobre 2.5 metros. A continuación, mi compañera Reinado. Análisis del movimiento parabólico. El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. Ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento parabólico son, como uno, tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X. Tenemos X igual a X inicial más velocidad en X por tiempo. La otra tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado para el eje Y. Es velocidad en Y igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por tiempo. Y también tenemos Y igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio por aceleración en Y por tiempo cuadrado. Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, que Y inicial igual a altura y X inicial igual a 0 y que aceleración Y igual a menos gravedad,
podemos reescribir las fórmulas tal y como pueden ser recogidas en la siguiente lista. Estas son las expresiones finales para el cálculo de las magnitudes cinemáticas en el movimiento parabólico o tiro oblicuo. Siguiente tenemos fórmulas. 1. Posición de metro. En eje horizontal tenemos x igual a x por tiempo igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo. Segundo tenemos en el eje vertical que sería y igual a altura más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 por gravedad por tiempo cuadrado igual a altura más velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo, menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Segundo, tenemos velocidad de metros sobre segundo. En eje horizontal tenemos velocidad igual a velocidad inicial igual a velocidad por coseno del ángulo. En eje vertical tenemos velocidad y igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo igual a velocidad inicial por seno del ángulo menos gravedad. Último ejemplo tenemos aquí que la bolita azul es la figura que representa un cuerpo suspendido sobre el suelo. Puedes arrastrarlo hacia la altura inicial, que sería esto, que desees y seleccionar la velocidad inicial con la que se lanzará formando un ángulo A con la horizontal. La línea gris representa la trayectoria que describirás con los valores que les has proporcionado. A continuación, mi compañero Luis. Gráficos del movimiento parabólicos. El movimiento parabólico, también conocido como tiro oblicuo, en que consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal. En la siguiente figura se puede observar una representación de la situación de una pelota de golf. También se puede observar sobre una pelota de béisbol lanzada, balones pateados, proyectiles en vuelo, entre otros. Todos estos ejemplos de movimientos que describen una trayectoria parabólica y los podemos describir como que tienen lugar en dos dimensiones. Por lo tanto, consideramos el movimiento después de que ha sido lanzado y se está moviendo libremente a través del aire sobre la acción de la gravedad. En este caso tendríamos un ejemplo del movimiento parabólico. Este movimiento es el propio de los proyectiles. En el eje X, el cuerpo se desplaza a velocidad constante de la velocidad inicial en X, del movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y, con una aceleración constante provocada por la gravedad, que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento parabólico o tiro oblicuo resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo. Y con esto damos finalizado nuestros 3 temas. Muchas gracias.